traigo mi perfume. Ministerios Casa de Dios presenta tu programa Varones en Victoria, conducido por el hermano Moisés Gonzaga, José Cuevas e invitados. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios en esta oportunidad que nos concede de poder estar, iniciando la programación. Agradecidos primeramente con Dios por esta participación que vamos a estar desarrollando junto con mi hermano Guadalupe. Mi nombre, primeramente quisiera mencionarlo, es Moisés Gonzaga Guevara. Estamos desarrollando la programación aquí directamente desde el Templo Evangélico Pentecostés Casa de Dios, donde pastorea nuestro hermano Pastor Javier Lozano Hernández. Y bueno, primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da, pero también quisiera dejarle el espacio a mi hermano Cuevas para que él también sea quien se presente. Estaremos desarrollando un tema en esta ocasión, un tema por demás muy importante que viene por supuesto de la palabra de Dios. Estaremos hablando de este tema que en un momento más estaremos presentando. Hermano Cuevas, Dios lo bendiga. Dios les bendiga, amén. Bueno, mi nombre es José Cuevas y bueno, como decía mi hermano Moy, estamos participando en la Iglesia Casa de Dios con el Pastor Javier Lozano y bueno, traemos un tema importante en el cual vamos a poder desarrollar lo que es el tema sobre la palabra del Señor. Es importante que nosotros aprendamos a leer la palabra, es importante que nosotros aprendamos a escuchar la palabra. Amén. Porque es de bendición para nuestra vida. Hay muchos cambios cuando nosotros introducimos la palabra de Dios en nuestro corazón y es importante que nosotros estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos está hablando, porque es en estos tiempos, hermano Moy, es muy importante que nosotros desarrollemos más comunión con el Señor. Amén. Porque estamos viviendo tiempos y momentos difíciles. Entonces creo que es tiempo en el cual nosotros tenemos que adentrarnos a la palabra de Dios, porque ahí solamente vamos a encontrar revelación. Amén. Un factor muy importante que marca la diferencia en el ser humano, por supuesto, es la intimidad que el hombre tiene con el Señor. Y en esta tarde, hermano Cuevas, como usted lo bien mencionaba hace un momento, estaremos desarrollando un tema por demás fundamental e importante en nosotros, que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero también trasciende mucho más, más lejos, porque también este mensaje es para aquel que todavía aún no ha recibido a Jesús en su corazón, porque estaremos hablando, hermano Cuevas, acerca del poder de la palabra de Dios, el poder que emana de la palabra del Señor. Y por eso pues vamos a valernos de unas citas que hemos preparado para desarrollar el tema. Y bueno, deseamos que donde usted nos esté viendo este tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde junto con mi hermano Cuevas, pues sea de bendición y de edificación para su vida. Hermano Cuevas, mencionábamos hace un momento y vamos a entrar en el tema acerca del poder de la palabra de Dios. Para eso queremos basarnos en un texto que está en la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 1, vamos a acudir a la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera, hermano Cuevas, permítame leer esta porción de esta escritura. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor a la carta a los Hebreos está introduciendo, ¿verdad?, esta palabra que es muy importante, porque Dios, hermano Cuevas, nunca se ha quedado sin testimonio. En cuanto a su palabra, Dios siempre ha tratado de comunicarse con el ser humano y no ha habido generación, no ha habido año, no ha habido siglo en el cual Dios no se haya comunicado con el hombre. Que el hombre, como bien sabemos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es creación de Dios y Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Por eso introducía el apóstol a los hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y bueno, ¿cómo Dios nos ha hablado por medio de su Hijo? Bueno, a través de la palabra escrita. Él trajo esa revelación escrita al hombre, ¿verdad? Y esa palabra que salió desde Israel,
primeramente a los judíos, bueno, ha trascendido a los demás continentes y ahora ha llegado a nuestra nación, hermano Cuevas. Quizás ya han sido muchos años que el evangelio se ha predicado, pero de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y por eso estamos tratando el poder de la palabra de Dios. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en el corazón del hombre, hermano Cuevas? ¿Pudiera usted ampliarnos un poquito más acerca del tema? Claro que sí, hermano. Bueno, pues el poder y la fuerza que tiene la palabra de Dios, pues es algo sorprendente, hermano, porque fíjese que en estos tiempos hemos escuchado ahora aún más la palabra de Dios. Ahora a través de los medios hemos estado escuchando la palabra de Dios, hemos estado viendo también la palabra de Dios, y creo que cada vez está el mundo y avanzando más en las cosas del Señor, hermano. Ahora los medios de comunicación, pues es más fácil poder llevar música, poder llevar testimonios, poder llevar predicaciones, poder llevar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Amén. Entonces, estamos en los tiempos donde la comunicación es muy importante, porque en aquellos tiempos, bueno, se caminaba grandes distancias para poder llevar el evangelio. Sí. Y así llegó a nuestro país. Pero hoy con la tecnología que tenemos, vaya, en un segundo ya está de aquel lado del mundo, nada más a través del internet, y estamos escuchando palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, hermano Cuevas, los avances que ha tenido la tecnología en estos años. No por ende, dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, que en los últimos días la ciencia aumentará. Ello ha favorecido mucho la propagación del evangelio. Queremos tocar el punto de que la palabra de Dios, hermano, en base al poder que tiene la bendita palabra del Señor, produce un cambio en el corazón del hombre. La palabra de Dios, hermano Cueva, produce la fe en el hombre que mueve a Dios para salvación. Vamos a repetir esto. El poder de la palabra de Dios produce la fe en el hombre que mueve a Dios para obrar salvación. Y oír la palabra de Dios, hermano Cuevas, nos lleva, oírla con fe nos lleva o nos acerca a Dios. Que realmente en el corazón de Dios, mi hermano Cuevas, es algo que él tenía en su corazón, ¿verdad? Aleluya. La salvación del ser humano. Y bueno, a través de la palabra de Dios, Dios nos da a ver cómo es Él. Pero la palabra de fe, la palabra de Dios produce la fe en el hombre que mueve a Dios para obrar salvación. Y eso lo tenemos ahí, una porción de la Biblia, hermano Cuevas, ahí en el en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 16. La palabra del Dios nos dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, hermano Cuevas. Amén. Es hermoso, o sea, la palabra es clara, ¿verdad? Porque la palabra dice que es por el oír. ¿Quién no ha escuchado la palabra de nuestro Señor? A través de los medios se está escuchando la palabra de Dios, y es un mensaje. Cada palabra que se habla de la palabra de Dios en la Biblia es un mensaje para cada uno. Amén. Entonces es muy importante, es hermoso escuchar a través de los medios de comunicación esta palabra, porque la fe, como dice la palabra, la fe viene por el oír. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Y qué bonito, qué hermoso es que el evangelio se esté proclamando, que el evangelio esté caminando a través de los medios de comunicación, y que obviamente entre a nuestros hogares, hermano. Por supuesto, ¿verdad? Y una facultad que Dios nos ha dado, hermano Cuevas, es precisamente el poder oír. Hay mucha gente que no puede escuchar, ¿verdad? Y algo que nos ha movido a nosotros y nos ha acercado a Dios precisamente es que el evangelio llegó a nuestras vidas por medio de la predicación. ¿Y de qué manera? Bueno, alguien llegó a nuestra vida por medio de Dios y nos presentó ya sea un tratado de la palabra de Dios, Amén. una porción de la palabra de Dios, a través de una radiodifusora. Llegó la palabra de Dios a nuestras vidas a través de un programa evangélico de televisión como el que estamos desarrollando el día de hoy, y la fe pues produjo esa confianza en el Señor, porque la fe viene por el oír. Amén. La fe produjo un resultado que nos acercó de manera completa a Dios a través de la fe por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano Cuevas. Amén. Qué Y no, hermoso. hermano, también a través de aquellas personas que son usados por Dios para llevar el evangelio, hermano, Amén. en las calles, en los hogares, en todos los medios, hermano. Hay personas, ¿va?, que el Señor las usa grandemente, Sí. en la cual llevan el evangelio, llevan la palabra de Dios, pero aquel que se detiene un momento a escuchar la palabra de Dios,
y la medita en su corazón, hermano, es una bendición porque, hermano, estamos aquí. Amén. Nosotros nos detuvimos tal vez un tiempo, alguien se dispuso un momento a hablarnos de la palabra de Dios y bueno, gloria a Dios porque en este momento estamos también compartiendo esa palabra. Así es, qué hermoso, ¿verdad? Bueno, hay poderes que se han manifestado en la naturaleza. Hemos escuchado las circunstancias que han venido a la humanidad por medio de desastres, de tsunamis, de terremotos, maremotos. Se ha hablado del poder de la dinamita también, que es un poder descomunal, mi hermano Cuevas, el poder de la bomba atómica. Han habido muchas circunstancias que han venido y han mostrado el poder que el hombre quizás ha creado, pero también que han sido factores de la naturaleza. Pero el poder que emana de la palabra de Dios trae un cambio en el ser humano, mi hermano, que no lo produce una explosión atómica, que no lo produce una explosión de dinamita, que no lo produce un tsunami, sino únicamente lo produce la palabra de Dios. Amén. Y eso viene de oírla con fe, nos acerca y nos lleva a Dios, la palabra del Señor. Hermano Cuevas, ¿cómo pudiéramos decir que llegó el Evangelio a nuestras vidas? ¿No fue precisamente de que alguien llegó en un determinado momento, acudimos quizás a un templo por una invitación y el pastor predicó, el evangelista predicó y aquello que desconocíamos en su momento llegó y trajo la luz del Evangelio en nuestras vidas y ha producido un cambio en nuestro ser? La Biblia dice, hermano Cuevas, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo eso se produce por la palabra de Dios, hermano Cuevas. Sí, así es. Bueno, la palabra de Dios llegó a nuestros hogares, a nuestro tiempo. Llegó la palabra y obviamente hizo un efecto tremendo, hermano, porque el Señor trajo bendición también a nuestras vidas, y no nada más a nuestra vida, sino a todo lo que nos rodea. Porque el Evangelio, la palabra de nuestro Señor, pues es una bendición. Y creo que así como llegó a nuestra vida, llegó a mi corazón, llegó al corazón de ustedes, pues es algo tremendo, es algo bendito para nosotros. Amén. Es maravilloso lo que menciona usted hace un momento, hermano Cuevas, porque llegando el Evangelio a nuestras vidas, oiga, también hubo un efecto en nuestra familia, en la sociedad, ¿verdad? Lo que nos rodeaban, los que estaban a nuestro alrededor, pudieron notar un cambio y una transformación en nuestras vidas, porque la Biblia dice que el que robaba, no robe más, ¿verdad? Y quizás eso hacíamos nosotros antes, el que adulteraba, no adultere más, y eso transforma a la sociedad, transforma a las familias y nos lleva a un estilo de vida que agrada a Dios, mi hermano Cuevas, ¿verdad? Amén. Y todo eso por el poder de la bendita palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. Así es, porque el efecto de la palabra, o sea, es tremendo. O sea, la palabra hace todo porque es poder de Dios, y cuando la palabra está respaldada por nuestro Señor, Amén. pues es un efecto que va a ser grande en nuestras vidas. Así es. Entonces es importante, hermanos, aquellos que están viéndonos a través de este medio, que tomen un tiempo y se pongan a leer la palabra de Dios. Es importante que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, hermanos, porque va a seguir trayendo bendición a nuestra vida. Y nosotros le animamos a que usted siga metiéndose más con Dios, metiéndose más en la palabra, porque la palabra de Dios va a traer eso, un efecto, un cambio a nuestras vidas, hermano. Hermano Cuevas, damos gracias a Dios por estar aquí en este momento compartiendo acerca del poder de la palabra de Dios. Pero queremos también dejar un espacio, ¿verdad?, para una participación musical. Estaremos regresando. Queremos repetirles que estamos transmitiendo desde el Templo Evangélico Casa de Dios. Y bueno, deseándoles lo mejor de Dios para su vida. Regresamos con ustedes en un momento más. Dios los